Hola, a continuación te hablaré de la escucha activa. Es una habilidad fundamental a desarrollar para establecer relaciones interpersonales y también para crecer profesionalmente. En el campo de las relaciones interpersonales es porque vas a hacer relaciones mucho más sanas, que van a estar orientadas a entender al otro, comprenderlo y con base a eso dar respuestas a esa persona o sencillamente entender cuando esa persona quiere comunicarte algo o incluso quiere comunicarte algo pero no con sus palabras, ¿sí? En el campo profesional, entender al cliente es fundamental, leer al cliente, es decir, es como con preguntas inteligentes, no preguntas al azar, preguntas con propósito, entender realmente lo que quiere el cliente, ¿sí? Hay muchas veces que hay muchos vendedores que se enfocan en vender su producto, en hablar de lo maravilloso que es su producto, ¿sí? Cuando realmente lo que quieren los clientes, la mayoría de lo que quieren las personas, los seres humanos, es ser escuchados, ¿sí? Porque eso es como un cariño a la otra persona, ¿sí? Por ejemplo, un cliente que se siente escuchado va a confiar en ti. Y al confiar en ti, va a poder ser más propenso a tomar decisiones que te favorezcan. Es tan sencillo como eso, porque tú le agradas y parte de un principio de simpatía. Ahora bien, ¿cómo aterrizamos esto de la escucha activa? En principio, casi cualquier curso de escucha activa te va a hablar de unos 5 pilares, ¿sí? El primer pilar sería, aprender a hacer preguntas inteligentes. Si tú haces preguntas, hay preguntas abiertas y preguntas cerradas. Las preguntas cerradas son aquellas que admiten un sí o un no. Por ejemplo, tú fuiste hoy a la tienda. La persona te puede decir sí o te puede decir no. Ahora bien, si tú le preguntas a una persona, ¿cómo te sentiste mientras trabajabas en el proyecto que me dijiste que querías, que le estabas dedicando tu tiempo los últimos meses? Sí, es una pregunta muy, muy compleja, pero la persona va a saber que tu intención no es una respuesta corta. Entonces es muy difícil que una pregunta tan larga a una persona te diga bien. Y si una persona, incluso cuando una persona te dice, te contesta de una manera monosílaba, te está subcomunicando de que no es el momento para hablar con esa persona. ¿Sí? Entonces, haya o no una respuesta sónica o que emita sonido esa persona, incluso no te puede contestar. Te está diciendo algo, es decir, te está subcomunicando algo. De hecho, hay una frase que a mí me encanta y es que una persona que escucha es alguien que escucha incluso lo que nos dicen las palabras. ¿Sí? Es decir, entiende la intención, entiende que la otra persona te está comunicando más que palabras, su corporalidad, que emite su cuerpo, su tonalidad, la tonalidad de la voz, su semblante, su actitud, entre otros. Ahora bien, ese es un pilar, las preguntas abiertas o cerradas. Si quieres fomentar relaciones, trata de ser las más abierto posible. Y ahorita también es importante que contemples algo. Uno va avanzando en las relaciones, ¿sí? Por ejemplo, uno pasa de relaciones muy superficiales, en las que normalmente se empieza hablando del clima, es un cliché y es así, es una manera de relacionarse, es algo muy, muy estereotipado. Empiezas hablando del clima, de las noticias, de terceros, incluso de personas famosas. Puede ser un poco más avanzada la relación, eso es una relación superficial, ¿sí? Luego vas avanzando a una relación un poco más íntima, ¿no? Entonces, más, en la que tú compartes otras cosas de las personas. Quizás ya no hablas de la película per se, hablas de cómo te sentiste cuando viste la película. Eso es algo mucho más personal. Hablas de tus gustos por las películas, hablas de tus gustos en general, de qué te gusta hacer. Igual, eso sigue siendo medianamente superficial, ¿sí? Porque mientras que tú vas avanzando en la relación, llegas a otro punto. El otro punto es hablar más allá de lo que te gusta o no te gusta.
es hablar de tus sentimientos, ¿sí? De tus sentimientos, es decir, qué es lo que te mueve a ti, qué es lo que te apasiona, ¿sí? Es muy distinto hablar de lo mucho que me gusta la pizza o lo que me gusta, no sé, estudiar, a que una persona, o le gusta viajar, a que una persona diga lo que le apasiona, ¿sí? Cuando una persona habla de lo que le apasiona, hasta se le iluminan los ojos. Eh, y eso lo comunicas, ¿sí? Entonces, también, eso es importante. Entonces, luego va transitando la relación y va llegando incluso a lo que es salir de la máscara, ¿sí? Todos tenemos como una cierta máscara, no sé, todos tenemos algo que no solo reservamos para relaciones muy íntimas, ¿sí? Que conocen nuestros puntos débiles, por así decirlo, y eso es otro punto de la relación. Entonces, en la medida de que tú tienes que saber muy bien, por ejemplo, con un cliente deberías de manejarte en una relación medianamente orientada a eso, al negocio. No lo suficientemente superficial para que seas trivial para esa persona, pero tampoco lo suficientemente profunda como para que se involucre demasiado en tu vida, porque esa persona puede conseguir otro proveedor o puede conseguir un mejor precio y no por eso tú te vas a sentir traicionado. ¿Ves? Porque es una relación de otro tipo, de índole económico. Tienes que entender eso. Mientras que, por ejemplo, las relaciones, hay relaciones mucho más complejas. Por ejemplo, la relación de pareja es sumamente compleja porque involucra, en la mayoría de las veces, un sentido de exclusividad, ¿no? Y eso es un acuerdo, un compromiso, y eso es fundamental respetarlo, ¿no? Sin entrar en un tema mucho más profundo que eso. Ahora bien, eso en cuanto a las preguntas. Lo otro es que tienes que parafrasear. Cuando una persona te está hablando y tú cambias de tema, por ejemplo, si tú le preguntas, volvamos, ¿cuál es tu deporte favorito? ¿Sí? La persona te puede decir, no, a mí me gusta el tenis y me gusta tal jugador. Vamos a colocar, me gusta María Sharapova, me gusta cómo juega Federer, etc. Ok, bueno, perfecto. Y luego le preguntas, ¿y cuál es tu pasatiempo favorito? Entonces, como ves, no hay una hilación. ¿O cuál es tu película favorita? No hay una hilación entre tema y tema, lo que hace que la persona se sienta desconectada. Independientemente de que le esté hablando de algo que le gusta, al tú cambiarle de tema de forma tan abrupta, hace ver de que no te interesa lo que está diciendo. Es típico de las madres. Las madres, tú le dices, te preguntan, por ejemplo, ¿cómo te fue en el trabajo? Y luego te preguntan, ¿y comiste? O, sí, o sea, no tiene nada que ver una cosa con la otra. En la medida de lo posible trata de parafrasear. Por ejemplo, me dijiste que te gustaba el tenis por tal y tal motivo, ¿sí? ¿Cómo te sientes cuando estás practicando tenis? No, bueno, la persona te va a hablar de cómo se siente, de cómo, cómo le gusta hacer esa actividad, entre otros, ¿sí? Entonces, así vas logrando una apertura a la persona. Como ves, la idea es llegar a eso, a la emoción, a la emotividad, y no por un fin, más allá de, no por un fin, ¿cómo diría? Superficial, más bien lo que quieres es crear una relación, o sea, conocer a la persona. Hay muchas personas que se quedan en que conocer a una persona es conocer sus gustos, y realmente no es así. Los gustos son, o sea, eso lo puedes escribir en Facebook, todos mis gustos son, todo lo que me gusta. Realmente conocer a una persona es mucho más profundo que eso, ¿sí? Y por eso es que es importante la escucha activa, porque es la única herramienta prácticamente de conocer a una persona por medio de la conversación. Ahora bien, también está la corporalidad. Es muy fácil enfocarse solo en las palabras. De hecho, hay personas que tienen habilidades innatas y reconocen las intenciones de otros de forma muy fácil. Pero hay otros que, por ejemplo, en mi caso, que en una etapa muy temprana de nuestras vidas solo nos concentrábamos en las palabras. Y si una persona nos decía que estaba bien, nosotros asumíamos que estaba bien, que estaba perfecto. Y realmente no es así. O sea, una persona puede decir, estoy bien. Y tú tienes que entender que no está bien. O sea, y tampoco tienes que hacer una encuesta, ni tienes que
ir detrás de esa persona para que te diga la verdad, ni nada por el estilo. Hay que plantearlo con mucha inteligencia. Y allí entra otra vez la escucha activa. Lo que te quiero comunicar es que trates, como ves ahí, estoy partiendo de otro principio. Yo estoy resumiendo. Y en el caso de que yo haya hablado y tú te haya costado mucho eso resumirlo, te lo facilito. Después que ustedes dicen algo, yo lo que te quise decir, yo lo que te quise comunicar, mi intención fue mejorar su escucha activa, independientemente de que haya dicho algo que te guste o no, de que estés 100% de acuerdo o no. Mi intención es que tú mejores tus habilidades como una persona que escucha, ¿sí? Y de manera totalmente desinteresada. Entonces, ese es otro punto fundamental de la escucha activa. Parafrasear lo que el otro te está diciendo. Hacer un breve resumen. Y ese breve resumen sí lo puedes conectar con otra cosa. Va a llegar un momento que la conversación se puede transformar en una encuesta. Y eso es lo que no queremos. Porque si tú vas de pregunta en pregunta, en pregunta, en pregunta, la persona se va a sentir como que no hay no está pasando. O sea, es como... Hay personas que se sienten muy halagadas con eso, que les encanta hablar, pero hay otras que no. Y yo creo que la mayoría van a querer también saber un poco de ti, ¿sí? Sentir curiosidad por ti. Y cuando llegue ese momento es en donde es importante parafrasear. Parafraseas, hablas un poco de ti y vuelves a preguntar. Normalmente, cuando tú estás abriendo una relación comercial o una relación de cualquier tipo, tú tienes que tener más o menos claro de qué vas a hablar, ¿sí? Por eso es que es tan importante hablar de esos temas que dije, temas de tercero. Normalmente los viajes, las películas, nuestros gustos, las noticias y el clima. Cosa súper superficial, muy superficial. Y luego ir avanzando hacia otras cosas más emotivas, más que hablen de ti, de tus pasiones, de tus arraigos, de tus sentimientos, entre otros. Ahora bien, incluso en el trabajo, de lo mucho que te apasiona, encontrar soluciones para tus clientes, en eso tu cliente se puede conectar contigo. Pero en el que solo hablas de tu producto y de todas las 100.000 cualidades perfectas que tiene, realmente no va a hacer que se conecten contigo. Pero si tú le dices a tu cliente, he escuchado que es un dolor de cabeza para ti el tener reportes que no tengan sentido. Justamente he estado pensando en 5 cosas que pueden ayudar a que tus reportes sean mejores. ¿Ves? Eso conecta el problema de la otra persona con tu solución. La persona se siente halagada. Ahora bien, igual al vender. He escuchado que lo que te gusta de una vivienda o de tu apartamento que sueñas es, por ejemplo, cuartos espaciosos o habitaciones espaciosas, lugares bien iluminados. Y justamente tengo una vivienda que cumple con esas cualidades. ¿Te gustaría verla? Claro, o sea, como les digo, el parafrasear es fundamental para vender. Fundamental. Al menos esa es mi estrategia número 1 para vender cualquier cosa. Siempre escucho a la otra persona, detecto problemas y parafraseo eso. Como les digo, mi intención, y lo digo, mi intención es que tú soluciones algo y que tengas una mejor calidad de vida, que soluciones tus problemas, etcétera, ¿sí? Mi intención es. Si no lo haces conmigo, no importa. Esa también es la actitud. O sea, una actitud de interés por la otra persona, más que por un lucro personal. Igual, si tú escuchas a una persona por X razón, solo para ganar dinero o para obtener un beneficio de esa persona, se nota. Y la persona no... Eso se nota. Va más allá de lo... va más allá de lo que se puede comunicar. Las personas tienen cierta intuición, ¿no? Otra cosa fundamental en un curso de escucha activa es entender el contexto en el que te estás desenvolviendo. Una persona no se comunica igual cuando está en su trabajo, en la oficina, en el caso de que trabaja en la oficina, incluso no es igual a una persona en una reunión a una persona en un campo, en un parque. Son pueden ser la misma persona, pero se comportan de manera totalmente distinta. En una está en un contexto
que le exige ser de una manera muy profesional, muy, como diríamos, en su comportamiento es mucho más, puede ser un poco más rígido, más estricto, más enfocado en cumplir cierta etiqueta o cierto protocolo, que puede ser lo profesional, y eso está muy bien. No queremos que las personas digan cualquier cantidad de palabras que no tienen sentido en una reunión. Queremos que hablen de manera muy precisa y con términos adecuados. Al menos eso es lo que se quiere un profesional. Sí, y que comunique de manera precisa. Sí, eso es lo que queremos todos. Pero esa persona que hable así de manera tan técnica, tan precisa, tan meticulosa con sus familiares, también es como fuera de contexto, ¿sí? Entonces nosotros también tenemos que entender el contexto en el que está una persona. Si una persona está en un contexto en el que no está 100% cómoda, es probable de que esa persona efectivamente como que no se comunique contigo de la forma más abierta posible, ¿sí? Quizás no es el momento. Y tienes que entender eso también con su corporalidad. Por ejemplo, un profesor, a mí me pasaba, si yo voy a decir lo más importante de la clase, cuando faltan 5 minutos, no es el momento. ¿Por qué? Si yo leo el lenguaje corporal de las personas, sus pies, normalmente los 5 minutos últimos de la clase, los pies van virando hacia la puerta, ¿sí? Porque quieren salir, ¿sí? Es lo normal. Hay unos que están muy interesados por la clase y no quieren que termine. Esos están así, están inclinados hacia adelante. O si no, tienen los ojos muy abiertos, ¿sí? Porque les interesa lo que están escuchando o lo que están viendo. Tienes que entender de que lo más importante de tu ponencia lo tienes que decir cuando estás leyendo. Hay como un clímax, un momento de clímax, en el que la persona, tú la vas escuchando y como que son receptivos a ti. Entonces, ahí es en donde tienes que hacerlo. Y no, trata de no hacerlo en el final de tu ponencia, muy al final. Al menos el final de la ponencia es para resumir, ¿sí? Normalmente. Los últimos, depende del tipo de ponencia, ¿no? El último minuto, el último 45 segundos es para resumir. Pero si es una clase, trata de que sean los 20 minutos antes de que finalice. Y haz énfasis. Lo más importante de la clase es, o lo más importante que les voy a decir es, ustedes van a escuchar eso en cualquier cantidad de ponentes. Incluso dicen, si no entendieron nada. Yo he escuchado esto de muchos vendedores o de muchos conferencistas. Si no entendieron nada hasta ahora, pero les queda una sola cosa, esto habrá valido la pena. Eso lo escuchaba mucho incluso en los libros, Dale Carnegie. Él decía, cómo ganar amigos e influir sobre la gente. Si usted no entendió nada del libro, pero solo obtuvo el conocimiento de que la única manera de influenciar a una persona es enseñándoles o mostrándoles cómo usted puede ayudarlas para el logro de sus objetivos, eso es más que suficiente, ¿sí? Y también, si no entendió nada, pero aprendió a ver las cosas desde el punto de vista de la otra persona, este libro habrá valido la pena. Él comunicó perfectamente su intención. Otra cosa, en la escucha activa. El contexto, fundamental. Si vas a hacer preguntas que estén adecuadas al contexto en el que están hablando o buscar el contexto más adecuado a lo que quieren hablar. Otra cosa fundamental en la escucha activa es como hay personas que hablan con muchas ironías. En lo particular, para mí es todo un desafío, ¿sí? No las entiendo, tampoco entiendo los dobles sentidos, pero puedo hacer un esfuerzo cognitivo por entenderlo, ¿no? Entonces, esas personas tienen que tener mucho cuidado porque a veces pueden hablar en broma y es una cosa, pueden decir algo muy grotesco o sea, no es su intención, ¿sí? Entonces, tienen que la persona tiene que saber leer a las personas. Eso quizás es de lo más complejo en el lenguaje corporal, entender como la ironía. Pero hay personas que lo hacen muy bien y otras personas que se entienden así perfecto. Pero en el caso de que no sea su caso,
En el caso de que no sea su facultad, tiene que comunicarlo. Yo no entiendo, por ejemplo, yo siempre le digo a las personas, yo no entiendo ironía ni doble sentido. Entonces las personas ya saben, pues yo marco un contexto. Sin querer, después de esa frase, yo marco un contexto. Las personas conmigo no se comunican de esa manera. Y al menos que estén rodeados de otras personas. Y eso es súper positivo, porque si te conoces a ti mismo, también puedes ayudar a los otros. Por ejemplo, decirle a las personas abiertamente, a mí no me gusta tal y tal tema, ¿sí? Entonces las personas, tienes centenares de personas con que comunicarse sobre ese tema. Entonces contigo no lo van a hacer. Es un principio también del ser humano, o sea, tú vas creando el contexto. La escucha activa, me di cuenta de que muchas veces lo quieren anclar a un método maestro o un método que te va a solucionar miles de cosas y realmente va más allá de eso, o sea, es como ir practicando, ir descubriendo cómo se va dando todos los días. No es una habilidad que se adquiere un día y ya, no tiene sentido pensar que la escucha activa es así. La escucha activa es mucho más que eso. Es practicar todos los días, es entender el propósito que te quieren comunicar las otras personas, es saber que realmente las personas buscan con la comunicación contigo, ¿sí? Hay personas que son muy cerradas de inicio y otras personas que poco progresivamente se van abriendo si tú eres estratégico en la comunicación. Tienes que hablar también de ti, no solo es preguntas, ¿sí? No solo es parafrasear, eh, también debes buscar detalles, ¿sí? Hay, por ejemplo, en las conversaciones técnicas, debes buscar, por ejemplo, cuando alguien te está explicando un procedimiento, tienes que buscar detalles, ¿sí? Pero, por ejemplo, si una persona me está contando de sus vacaciones y yo le pregunto, ¿y dónde fue? ¿Y de qué color era el carro en el que estaban cuando? ¿De qué color era el taxi? ¿Y de qué tamaño era? Por favor, a nadie le interesa. O sea, eso lo que hacen es destruir la conversación, enfocarse en los detalles. Lo otro fundamental es que tienen que entender que hay veces hay un libro que la primera vez que yo lo vi fue Los hombres son de Marte, los hombres son de Marte y las mujeres son de Venus, ¿no? Lo que dice es que cuando una mujer habla de problemas, normalmente quiere expresar sus problemas. Es decir, quiere encontrar un punto para comunicarte contigo cuáles son sus problemas, sus pesares. ¿Qué es lo que pasa con el hombre? El hombre, de forma lógica, normalmente, busca solucionarlo. Ojo, esto puede pasar con hombre o mujer, independiente, pero busca solucionarlo. Y eso es altamente antipático. Antipático. Antipático en el sentido de que no corresponde con lo que quiere la otra persona. La otra persona quiere hablar de su problema, quiere hablar de lo mal que le fue tomando cierta decisión, o quiere hablar de lo estresada que está no sé, del trabajo. No quiere que tú le des las 5 herramientas para desestresarse del trabajo. No lo quiere. Lo que quiere es hacer catarse, ¿sí? Entonces tienes que entender también la intención. Y vuelvo al contexto. Ahora bien, si esa persona tiene días hablando sobre el tema, ya llega el momento de que tú como que sí le plantees la solución. Pero lo que va a pasar, y me ha pasado muchas veces, es que planteo una solución. Por ejemplo, ay, qué rabia con el tráfico, no me puedo llegar temprano. Y le digo, pero ¿por qué no te vas más temprano? ¿Por qué no te levantas más temprano? Esa es la solución. Mataste el problema, mataste la emoción. Y la persona se va a cansar. Y te va a cansar, te va a sacar otro problema a flote. Te va a decir, es que ya no soporto a tal persona del trabajo. Y tú le vas a decir, pero tú has probado hablar con ella. Vuelves a romper y matar la conversación. Entonces, tienes que pensar muy bien en eso. O sea, es como que no hay nada. Yo lo decía así, pero sin ánimos de ser exagerado, no es una verdad absoluta, pero no hay nada más antipático que un consejo.
si no te lo piden, no está bien. No está bien dar un consejo si no te lo piden. La idea es que en la medida de lo posible tú le digas a las personas, tú quieres saber mi opinión. Si te dicen, no, tranquilo, ya yo sé qué hacer, ya yo lo sé todo. Ah, bueno, está bien. Ahí se acabó la conversación. O sigues preguntándole cómo te sentiste y tal. Les da más elementos más bien para que hable la otra persona, para que se expresen, ¿sí? Porque si tú entiendes que la otra persona se quiere solo expresar, allí tienes algo maravilloso. Porque vas a encontrar un punto de encuentro y en algún momento esa persona te va a cansar y te va a decir, me ha pasado muchas veces, y te va a decir como que, ay no, pero ya yo sé lo que tengo que hacer, ¿sí? Es como que, ajá, pero todo ese drama, ¿para qué? Porque busca expresarse, ¿sí? Ahora, tampoco se convierte en un depósito de los males de las personas, ¿sí? Porque es muy malo. Eso es un error común. A mí me pasaba cuando escucho mucho a las personas, hay muchas personas que hablan de lo más malo de su vida y realmente te cargan, ¿no? Es como te cargan emocionalmente, entonces tienen que cuidarse de eso. Y bueno, ya para resumir esta clase introductoria, hemos hablado de la importancia de hacer preguntas abiertas, ¿sí? En la medida de lo posible, que vayan de ir avanzando una relación muy superficial a una relación un poco más profunda, se puede decir, más significativa, sería el término que me gustaría comunicar. También entender el contexto, ¿sí? Un contexto profesional es totalmente distinto a un contexto lúdico, un contexto de estar en un parque o estar al aire libre. Eh, Así sean las mismas personas. También hablamos de parafrasear, ¿sí? El parafrasear es fundamental porque te permite conectar las ideas de la otra persona con lo que tú quieres decir, ¿sí? Y también le hace saber a la otra persona que tú lo escuchaste, ¿sí? Que tú la escuchaste. Otra cosa importante de la que hablamos es las preguntas, hablamos de lo que significa las preguntas de detalle, ¿sí? Por ejemplo, en lo profesional, ¿qué quisiste decir con esa, con que tenemos 55 ventas menos que el mes pasado? O que tenemos 7 ventas menos que el mes pasado. Ahí es fundamental el detalle, ¿ves? Esa gráfica que vi no me convence mucho. ¿Me puedes explicar un poco más? Totalmente es bien eso, en un contexto profesional. Pero hablamos de las vacaciones también. Y preguntarle sobre qué color era el taxi, cuánto le costó el boleto, que si era caro, que si era barato. O sea, a nadie le importa, ¿sí? Hablamos también de respetar los sentimientos de las otras personas. O sea, tienes que escuchar a la otra persona. No, bueno, eso ya es para otro tema, ¿no? Pero hay un tema que es la empatía, la simpatía y la antipatía. La antipatía, en pocas palabras, sería no reconocer los estados emocionales de la otra persona, ¿sí? Es como el consejo ese de por qué no te levantas más temprano. O sea, si te molesta tanto el tráfico, levántate más temprano. Es verdad, es lógico, pero es muy antipático. Eh, También está el otro punto de que podría ser más empático, como y cómo te sientes cuando está así el tráfico y que tú crees que puedes hacer y wow, qué rabia, tal, todo lo demás. Ahora bien, también hablamos de entender el contexto y de lo importante que es la escucha activa en general, ¿sí? Porque nos permite ver cuáles son como los problemas de las personas o como ver qué es lo que nos quieren comunicar las personas más allá de las palabras y sobre la base de eso plantear soluciones. En el caso de que aplique, en el campo comercial y profesional es totalmente aplicable, buscar soluciones, luego de parafrasear. En el campo personal tienes que ir con cuidado. En el campo personal es mucho más complejo, porque no siempre las personas quieren soluciones. Entonces tienes que entender ese contexto. Ojalá estés rodeado de personas que quieran soluciones, es mi deseo, o es que estés rodeado de personas
positivas o que buscan siempre salir adelante. Esas son las personas que, bueno, al menos a mí me encanta tener alrededor, pero hay otras personas que son altamente dramáticas y también hay que saber qué misión tiene uno en su vida, ¿no? Bueno, como les digo, mi intención con esto fue dar algunas herramientas sobre escucha activa. Realmente me siento complacido con compartir algo bueno, de algunos conocimientos que me han ayudado a mejorar sustancialmente sobre el tema y espero que a ustedes les sea de utilidad.